Los humanos han estado peleando con otros humanos desde el principio de los tiempos, y aunque somos buenos enfrentándonos, no comenzamos con las balas. Así que aquí hay 7 armas antiguas y locas que realmente se usaron en combate. Bomba avispón maya. Bien, entonces comenzaremos con las armas primitivas primero y luego avanzaremos hasta cosas más avanzadas. Y este primero proviene de la propia madre naturaleza. La bomba avispón maya era exactamente lo que parece. Era una bomba primitiva que contenía un enjambre de avispones enojados que, cuando se liberaban, picaban brutalmente a quien estuviera cerca de ellos. En realidad, se sabe que los avispones matan hasta 50 personas al año en el Japón actual, por lo que definitivamente pueden ser peligrosos. Y los mayas descubrieron cómo convertir a estos insectos en armas para infligir el mayor daño a sus enemigos. Quizás ahora te preguntes, ¿cuál es la diferencia entre una abeja y un avispón? ¿No son las abejas nuestras amigas? Polinizan flores y eso. Bueno, para empezar, el tamaño de los avispones es más grande, y a diferencia de las abejas, que son bastante veganas, a los avispones les gusta la carne. Y una de las grandes diferencias es que las abejas solo pueden ir en misiones kamikaze y picar una sola vez. Avispones, por otro lado, pueden apuñalarte con su aguijón lleno de veneno tantas veces como deseen. Ahora bien, no puedes agarrar un nido de avispones y esperar hasta que estés listo para usarlo y salir ileso. Por lo que los mayas no solo tuvieron que descubrir cómo recolectar a los avispones, sino aprender a mantenerlos vivos y almacenarlos de forma segura. Transferían a los avispones de su nido a vasijas de barro o calabazas usando humo, luego sellaban con cera o arcilla, dejando agujeros para que los insectos pudieran respirar. Cuando llegaba el momento de la guerra, los guerreros mayas llevaban estas vasijas y calabazas a la batalla, y justo antes de usarlas, sacudían las bombas para enojar mucho a los avispones. Luego las lanzaban a sus enemigos. La bomba se abría y al instante un enjambre de avispones enojados salía volando y comenzaba a picar a quien estuviera cerca de él. Los mayas también utilizaron estas bombas de avispones en trampas explosivas. Al defender una posición, crearían soldados ficticios con la bomba avispón colocada como cabeza de señuelo. Luego vestirían al muñeco con un casco de guerrero y lo colocarían en lugares clave. Cuando su enemigo cargaba e intentaba golpear a uno de estos muñecos en la cabeza, la calabaza se abría y el atacante era recibido con una cara llena de avispones enojados. Caca. Caca, qué asco. Y no creo que a nadie le guste estar cerca de la caca. Los desechos humanos son algo de lo que su cuerpo intenta deshacerse. No solo huele, sino que está llena de todo tipo de bacterias que pueden enfermarte gravemente. Así que por supuesto los humanos ideamos cómo usar la caca como un arma. Probablemente pienses en cavernícolas aventándose caca los unos a los otros. Pero vamos, ya evolucionamos y podemos hacerlo mejor. Primero echemos un vistazo a los antiguos escitas. Cubrieron sus flechas con un veneno hecho de excremento humano, sangre y caca de víbora. Cuando estas flechas alcanzaban a alguien, la herida fácilmente se infectaba y gangrenaba, provocando una muerte lenta y dolorosa. En Europa medieval, la caca era un recurso estratégico. Genios militares como Conrad Kaiser lo recomendaron tanto para ataque como para defensa, guardando la caca en barriles para usarla después. Y cuando llegó la peste bubónica, arrojar las heces de los afectados por los muros del castillo estaba muy de moda. Y no olvidemos la antigua China, donde cargaban catapultas y trabuquetes para lanzar bombas hechas de excremento, cuerda de cáñamo y pólvora sobre los muros de los castillos durante los asedios. Sí que era un desastre. De todos modos, la caca también se usó como arma en fechas tan recientes como la guerra de Vietnam. El Vietcong cubría palos punji afilados con heces humanas, con la esperanza de que un soldado enemigo cayera en él. Los soldados resbalaban y caían en estas trampas y si eran atravesados por estos palos punji sufrían infecciones horribles. Lo que nos lleva a la siguiente arma, Yijian. Este técnicamente podría haberse incluido en la última sección, pero creo que merece la suya. Yijian, o la flecha fantasma, era una antigua trampa china que era como pisar legos que podían matarte. Si bien a primera vista parecen juguetes o piezas de un juego infantil, no dejes que las apariencias te engañen. Yijian era un arma extremadamente peligrosa no solo para las víctimas, sino también para el usuario. Estos abrojos de hierro eran afilados y se cocinaban a fuego lento en heces humanas. Se envenenaban para cubrirlos de bacterias, y luego se guardaban en barriles de bambú especiales para protección. Para usarlos, el soldado espolvoreaba los abrojos venenosos en el suelo para que un soldado de infantería o un caballo los pisara. Usaban más en protección y retirada. Según se informa, también se utilizaron en la guerra naval y se dispararon desde lejos contra barcos enemigos. Imagínate pararte en cubierta y recibir uno de estos en el cuello. ¡No manches, sí le di! Cepillo de lobo chino. Hablando de guerra naval china,
Estamos en el siglo XVI y China tiene un grave problema de piratas. Estos no son los espadachines promedio, estos son los wokou, una temible mezcla de culturas que incluyen merodeadores coreanos, pero sobre todo japoneses. Estaban saqueando a lo largo de toda la costa china usando grandes espadas de 2 manos que podrían cortar fácilmente madera o bambú. Malo para quien usara una lanza. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar tal amenaza? Tienes algunas opciones. Opción A, una lanza súper larga para pinchar desde la distancia. Opción B, un escudo que pudiera resistir los golpes de la espada. U opción C, una rama de bambú. ¿Qué? Esta era la favorita de Qi Jiguan, uno de los estrategas más grandes de China. El cepillo de lobo no era una rama cualquiera. Se trataba de un eje de entre 13 y 16 pies de largo hecho de bambú de carey y ultraduro que pesaba alrededor de 9 libras. Este bambú se endureció aún más con el aceite de tung y luego se endureció al fuego. Al final del cepillo había una punta y ramas afiladas dejadas intencionalmente. Cada punta era sumergida en veneno. El cepillo de lobo se utilizó principalmente en una posición defensiva conocida como formación del pato mandarín. Apoyado por soldados armados con lanzas, espadas y escudos, el usuario del cepillo intentaba clavar a los enemigos con la punta de lanza y las ramas envenenadas. ¡Dile ni hao a mi amiguito! Si bien era grande y un poco difícil de manejar, el cepillo de lobo resultó ser extremadamente efectivo, ya que cuando los golpeados comenzaban a desmayarse, los enemigos se asustaban. Incluso algunos diseños podían parar flechas, así que se usaba también para defenderse. El cepillo de lobo tampoco requirió prácticamente ningún entrenamiento, ya que básicamente era solo un palo largo. Solo ondeabas el palo a la cara de la gente y esperabas lo mejor, y casi siempre funcionaba. Con el tiempo las ramas de bambú se convirtieron en ramas de hierro, lo que las hizo aún más efectivas para cortar y envenenar a los enemigos. Espada látigo urumi. Esto parece que se le ocurriría a un niño al diseñar su propio superhéroe. Pero era real y era mortal. Inventada en el siglo XI en el sur de la India, la espada látigo urumi era básicamente lo que parece, un cruce entre espada y látigo. El urumi presentaba un mango de espada estándar que estaba conectado a una de las hojas de metal más flexibles que medían de 3 a 5 pies de largo. Algunos modelos tenían hasta 32 filos. La urumi se usaba diferente a una espada. En lugar de querer cortar una cabeza o un brazo de un solo golpe, el usuario ondearía el arma como un látigo tratando de arrancar pedazos de los enemigos. Las hojas flexibles dificultaban la defensa. Si llevabas un escudo contra un usuario de urumi, es probable que la hoja simplemente lo envuelva y te corte el brazo. Los expertos de urumi podían girar los filos tan rápido que se convertían en una bola de muerte giratoria. Ahora bien, esto parece fantástico hasta que te das cuenta de que las hojas flexibles también pueden flexionarse en tu dirección. Era igual de fácil cortarte los dedos de los pies o trozos de las piernas al usarlo. Por eso el urumi fue la última arma que se enseñó a los jóvenes guerreros. Dominarla era complicado, pero si pudieras hacerlo, serías prácticamente intocable en el campo de batalla. Además, te ves genial cuando lo usas. Tianbingyang. Ok, este podría ser mi favorito. El Tianbingyang, o flecha del soldado celestial, era un arma utilizada en la antigua China que era esencialmente una cometa cargada con cohetes y bombas. El Tianbingyang era una enorme cometa de guerra que medía alrededor de 9 por 4 pies hecha de paja y madera. Estaba cargado con una cápsula de cohete que contenía 100 flechas y algunas docenas de bombas. Las flechas eran esencialmente normales con un cohete de botella atado a ellas. Cuando estaban encendidas, volaban hacia su objetivo a velocidades increíbles. Esta cometa de guerra se usó principalmente en incursiones nocturnas. Se encendía una mecha conectada a la cápsula del cohete y la cometa explotaría cerca de los enemigos. El objetivo era colocar la cometa en posición cerca del enemigo dormido antes de que la mecha alcanzara la cápsula del cohete. Debido a que la cometa se volaba de noche utilizando únicamente el viento, era silenciosa y podías infiltrarte sin ser detectado. Los chinos descubrieron la pólvora, por lo que estas cometas de guerra fueron esencialmente los primeros bombarderos en la historia de la humanidad. También había otra versión de esta arma llamada Tian Lei Pao, que en lugar de una caja de cohetes usaba un convicto condenado a muerte atado a la cometa, armado con cohetes y bombas. El trabajo del convicto era volar hacia el territorio enemigo en la cometa y lanzar manualmente los explosivos. Era una misión kamikaze. Al menos estos reclusos pudieron salir con fuerza. La garra de Arquímedes. Estamos a final del siglo III a.C. y la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago está provocando caos y daños colaterales en todo el Mediterráneo. Atrapado en medio de esta guerra se encontraba una de las mentes más brillantes de la historia en matemáticas e ingeniería, Arquímedes, que vivía en Siracusa, una ciudad en la isla de Sicilia. Sicilia era una posición estratégica muy importante para ambos ejércitos, por lo que se convirtió en un objetivo principal para ambos. En 214 a.C., los romanos llegaron a Siracusa y comenzaron un asedio.
asedio. La gente de la ciudad recurrió a Arquímedes para crear un plan, cualquier cosa que pudiera ayudar a impedir que los romanos invadieran su ciudad. Igual que un oportuno Oppenheimer, Arquímedes puso a trabajar su gran cerebro e ideó una de las armas más nerds de la historia, la garra de Arquímedes. La garra de Arquímedes era esencialmente una grúa gigante montada en las murallas de la ciudad. Adjunto a la grúa había un gancho gigante capaz de levantar naves enemigas. Cuando los romanos navegaban demasiado cerca de la pared, la garra de Arquímedes les caía encima con la esperanza de agarrar algo. La grúa elevaba el barco por el aire y arrojaba a su tripulación al agua. Luego el barco era liberado y con suerte volcaría o sería destruido por el impacto y se hundiría hasta el fondo del océano. Se dice que Arquímedes también creó un rayo solar mortal a partir de espejos que concentraban la energía del sol en los barcos romanos de madera y les prendían fuego. Los romanos se sintieron frustrados por la eficacia de los inventos de Arquímedes y las órdenes fueron enviadas por altos comandantes para encontrarlo y capturarlo vivo. Una mente brillante como Arquímedes diseñando armas para los romanos era un sueño para estos generales. Desafortunadamente para los romanos, ellos no sabían cómo era Arquímedes. Cuando finalmente entraron a la ciudad, uno de los soldados encontró a un anciano estudiando en su habitación. El anciano les dijo groseramente que salieran de su casa, y el soldado, molesto por la falta de respeto, respondió matándolo en el acto. Ups. Resulta que ese anciano era Arquímedes, y el general romano a cargo no estaba muy contento con lo sucedido.